Bueno, ya estamos de regreso, era una breve pausa, seguimos en Antena de Opinión hoy, en este programa que estamos dedicando a los mares, a los océanos, en torno a la celebración del Día Marítimo Europeo que mañana se va a celebrar en toda la Unión Europea, un foro para compartir también opiniones en torno a estos espacios naturales que pueden además producir mucha riqueza. Nosotros estamos también participando porque dentro de este Día Marítimo Europeo hay un espacio que se llama EMD o European Maritime Day in my country, en mi país, y los distintos países están haciendo un montón de actividades. Aquí en Cádiz algunas se ponen en marcha a través de la Universidad de Cádiz, de la UCA, y a través de la Asociación Generación Europa de Andalucía, con quien nosotros colaboramos en este espacio en un foro a una escala mucho más pequeña, desde luego, que el que se celebra en Rávena, en Italia, pero también para compartir opiniones. Hablábamos antes de irnos a la publicidad del mar a través de la construcción naval. Es innegable este triángulo, ¿no?, que tenemos en la bahía de Cádiz a través de Navantia, en San Fernando, Cádiz y Puerto Real, una tradición centenaria y que también tiene su reflejo en los estudios de ingeniería, porque en Cádiz es un referente la ingeniería naval, ¿no?, los estudios de este tipo de ingeniería. Sí, nosotros desde el colegio, desde la delegación territorial, estamos colaborando muy estrechamente con la universidad, sobre todo aportando profesionales para de alguna manera completar la formación de los alumnos, porque el problema que hay, y ya lo pongo sobre la mesa, el problema que hay sobre todo en la ingeniería naval es que el ingeniero trabaja en una empresa, y entonces el tema docente es algo que lo hace por afición. Y entonces hay una falta enorme de profesorado ingeniero, ¿eh? Puede haber físico, puede haber químico, puede haber matemático, pero ingeniero poco. Un físico, matemático quizás ya estudian o realizan esa carrera quizás con la intención de poder dar clase, ¿no? El ingeniero, a lo mejor su sí, vocación pero es que por Bolonia, por el problema de Bolonia, pues resulta que para acceder a ser profesor, catedrático y tal, pues necesitas hacer una serie de investigaciones y publicaciones en revistas indexadas. Eso a nivel ingeniero, pues nosotros no tenemos revistas. El colegio edita una revista, que es revista de Ingeniería Naval, pero no es indexada. Y después investigación, un ingeniero lo que puede aportar es experiencia en la construcción de barcos. O innovación, ¿no? Pero lo que es investigación, pocos ingenieros, y digo navales porque navales somos 2.000 en España, o sea, somos un poquito, y aquí en Cádiz 100 y algo, o sea que somos muy poquitos. Entonces ese es un problema que hay, y por eso desde la delegación territorial pues estamos colaborando con la universidad, apoyándola, porque nosotros tenemos a los profesionales que están colegiados, pues ofertamos para que, no sé si necesitan... puedan dedicarse también a la actividad docente, ¿no? Y después hay un tema que yo quería haberlo dicho antes, pero no ha podido ser, que es el tema del hueco de oportunidad que hay ahora, que se ha creado con el tema de buques LNG. Hace unos años, creo que era unos 4 o 5 años, organizamos en la delegación territorial una conferencia, fueron 2 conferencias, que se dieron en el astillero de Cádiz, en el salón de actos, y la verdad que aquello fue, se llenó el salón, incluso de muchas personas de pie, por la expectativa de los gaseros. Pues ahora creo que ahora se abre una ventana de oportunidad de poder meternos en ese campo que lo hemos abandonado, que no nos hemos metido. Y aquí, con un astillero como tenemos en Puerto Real, desde luego, y ahora que va a haber que transportar mucho gas,
pues sería un buen Tendría momento. también que ir en esa línea Navantia. Parece ser que de momento no está muy por la labor, ¿no?, de la construcción de este tipo de buques, porque de hecho la división de Puerto Real está un poco más encaminada a las energías renovables, o ese es el objetivo, ¿no?, la división verde que ha creado Navantia para Puerto Real. Desde luego, todos los que hemos crecido bajo la sombra de los pórticos de astilleros sabemos que lo que realmente genera empleo es un buque gasero, o otro tipo de buques, ¿no?, pero de estas dimensiones, que para eso el astillero de Puerto Real tiene las dimensiones que tiene, ¿no?, y que es muy distinto al de otros astilleros, y tiene esa dimensión que le hace potente en este sentido. Daniel, hablaba, cada uno un poco en el terreno en el que habitualmente juega. Vosotros en Ecologistas en Acción, es una entidad que está presente en muchos lugares. Entiendo que para los miembros de Ecologistas en Acción en la provincia de Cádiz, con unas particularidades que no tiene Ecologistas en Acción Salamanca, por poner un ejemplo, ¿no?, porque tenéis la mirada puesta tanto en el verde como en el azul, y en la defensa de las costas. Además, una costa, en cierto modo, a lo mejor no tanto como podría ser la de Málaga, pero muy maltratada por el turismo, de algún modo. Sí, nuestro seña de identidad también es el mar, no solamente la tierra, y más en particular en la provincia de Cádiz, ¿no? Pero en relación con lo que estamos hablando, es una oportunidad realmente histórica, pero hay lo que se llama un PERTE, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la industria naval y aeronáutica, con una financiación europea gigantesca, los fondos Next Generation. Eso se puede hacer bien, regular o mal. El dinero, como todo, se puede aplicar de muchas formas, ¿no? Entonces, hay una línea también, yo pienso que negativa, pero que también permite, por ejemplo, utilizar el gas natural como energía de transición. Yo soy crítico con eso, que podemos discutirlo más, y es lo que se llama la taxonomía, por ejemplo, de transición. En concreto, la Unión Europea, no sé por qué motivos, considera que la energía nuclear y que el gas natural puede ser una energía de tránsito hacia ese futuro verde de 100% renovable y tal, ¿no? Entonces, en definitiva, hay financiación muy fuerte, ¿no?, para el gas natural. Se está hablando precisamente, con toda la guerra de Ucrania, de volver a activar, por ejemplo, gasoductos, no solamente en tema de betaneros, de gas natural licuado, sino gasoductos, por ejemplo, como el MidCat, ¿no?, que una, por ejemplo, Francia con España, que está interrumpido. El gas natural, independientemente de que sea siendo un combustible fósil, que es contaminante también, no tan contaminante como el fuel oil o el gasóleo en el caso de combustible, pero también contamina, emite CO2, pero evidentemente hay muchísimo dinero ahora mismo para potenciar el gas natural licuado. Y el gas de fracking, por ejemplo, el gas de fracturación hidráulica, que está viniendo ya de Estados Unidos, bueno, pues en definitiva viene por metaneros, por buques gaseros. Entonces, efectivamente, hay sí una oportunidad para que parte, no digo toda, pero parte, por ejemplo, la industria naval se oriente, por ejemplo, hacia los buques metaneros. Y otra parte, por ejemplo, también desde Ecologistas lo hemos planteado, creo que contigo, Cristóbal, comentar una vez, es el tema de la deconstrucción ecológica de buques, es decir, el mal llamado, por ejemplo, desguace de buques, que se hace de forma absolutamente horrible, y sin embargo hay un reglamento europeo que te obliga, por ejemplo, a hacer un reciclado ecológico y recuperar de forma limpia todos los ingredientes de un barco. Es un potencial, por ejemplo, para hacer deconstrucción naval, no solamente construcción naval, y luego la otra oportunidad, lógicamente, la eólica marina, pero no solamente para subestaciones y yaques, sino para toda la cadena de valor, con lo cual, vamos, está claro que la construcción naval tiene un futuro aquí prometedor si se hacen las cosas bien, evidentemente, y hay respaldo económico y de alguna forma, y también programas o proyectos que más o menos te van alumbrando el camino que debes un poquito acometer, ¿no? Pero olvidarse ya de petroleros, olvidarse ya de lo que vivía antes Puerto Real, porque eso efectivamente ya desapareció. El petróleo, mejor dejarlo en el subsuelo y mientras tanto aprovechar las energías limpias que tenemos en abundancia, ¿no? Bueno, sí, hemos dicho que en algunos momentos, o hasta hace muy poco, se ha vivido de espaldas al mar, no en el ámbito del turismo, porque si algo se han aprovechado los mares, especialmente a través de las playas, ha sido para el turismo en la costa gaditana o en la costa andaluza. También el turismo está virando hacia la sostenibilidad, ya no solo porque así lo obliguen determinadas normativas, sino porque ya el propio turista es más exigente y pues pide formar parte de un espacio más sostenible, ¿no? En este caso se están dando pasos muy pequeños,
pero se está avanzando. Aquí, en la zona de Cádiz, el turismo es algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Evidentemente no, ni aquí en Cádiz ni en el resto de España. Es una fuente de ingresos monstruosa. Nos visitan a lo largo del año pues casi el doble de la población que vivimos aquí, y evidentemente estamos enfocados, siempre hemos sido una referencia turística en el sur de Europa y en el resto del mundo. Siempre hemos tenido buen clima, hemos tenido buenos sitios. Evidentemente el boom turístico, pues antes de la ley de costas, que fue remodelada y esto, pues hizo mucho daño o ha hecho mucho daño, pero luego yo creo que en la actualidad ahora mismo pues se está llevando una política muy acertada a la cuestión de preservar, por supuesto, esa fuente de ingresos que puede ser el turismo. Desde el punto de vista de la Armada poco puedo decir. Bueno, hay mucha visita turística, ¿no?, al museo, ¿no? Sí, eso sí, a mí me encanta que vengan los turistas y valoren todo lo que hay, y una de ellas, pues evidentemente, la oferta cultural que podemos presentar, evidentemente. Bueno, además también tenemos que decir que luego vamos a hablar del deporte náutico, que también es algo muy importante en esta zona, y me consta que, bueno, pues que cada vez que se realizan eventos náuticos importantes, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Real, con regatas como la de Almirante Cervera, me consta que hay mucho interés siempre de los participantes de visitar ese museo naval y encontrar también un poco en esa, bueno, pues esa historia, ¿no?, dentro de él, mezclándola con el deporte. Hablamos de turismo, la importancia también en esta zona. Bueno, yo creo que el turismo, así como en otras zonas, la zona centro de España, pues se potencia el turismo cultural, toda la zona, pues en la costa, aparte del turismo de playa, habría que potenciarla con lo que hemos hablado antes, con pues, el patrimonio cultural naval o marítimo que tenemos en esta zona. Es bastante, lo que pasa es que habría que potenciarlo, y entonces pues sería un complemento pues, muy bueno para el turismo. Bueno, cuando hablamos de turismo, ahora ya tienen otros apellidos: turismo verde, turismo azul, turismo sostenible. No sé si estos apellidos han hecho que las organizaciones ecologistas se reconcilien con el turismo, porque daba la sensación, Daniel, que unos años atrás turismo y preservación del medio ambiente eran cosas incompatibles, sí. Y era como, bueno, pues una guerra, ¿no?, abierta entre ambos sectores. No sé si ahora con esos apellidos hay una reconciliación o un inicio de una futura amistad. Digamos que el paradigma turístico está, digamos, inclinándose hacia lo que siempre hemos defendido nosotros, que es la sostenibilidad. Entonces, el turismo de sol y playa, o el turismo, por ejemplo, de campos de golf, que está tan agresivo y tan intrusivo, por ejemplo, está en retroceso, y en cambio está en ascenso lo que estáis hablando, efectivamente, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, que es muy importante, por productos locales además, turismo, digamos, patrimonial, turismo ornitológico, que está en alce, por ejemplo, aquí en Cádiz de forma clarísima. Cada vez más turistas británicos, nórdicos y tal nos visitan solamente para avistamiento de aves. Entonces, ese es el turismo que efectivamente hay que potenciar, y afortunadamente Cristóbal tiene razón, que ya hay cooperativas, empresas y tal, que apuestan, por ejemplo, por un turismo de signo diferente, no el turismo, digamos, de expoliar los recursos naturales, sino saberlos aprovechar de forma sostenible. Eso está cambiando, y afortunadamente, en el sentido que nosotros siempre hemos defendido. El turismo no tiene por qué ser un enemigo si se hace bien. Si se hace de forma especulativa y de forma de expoliar el territorio, evidentemente los tendrá siempre enfrente, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de transporte marítimo, de la importancia que tiene. Solo hay que recordar hace relativamente, bueno, pues muy poco tiempo, el colapso que se creó en el canal de Suez con un buque que quedó, bueno, pues atascado, y prácticamente llegó un momento en el que se había paralizado gran parte de la actividad bueno, pues, comercial y transporte en gran parte de Europa. Y es que el transporte por mar es algo, bueno, pues, de lo que también queremos hablar, y algo de lo que también se debate en este foro del Día Marítimo de Europa. Y aquí vamos a volver al principio del programa. Decía Jesús, bueno, el transporte marítimo es el que menos contamina, ¿no? Yo pensaba en ese momento, se me vino a la mente el viaje en velero que realizó Greta Thunberg desde América hasta España, no, hasta Portugal en este caso, para hablar, bueno, pues de algún modo reivindicar un transporte más
limpio, ¿no? El transporte marítimo. Daniel, antes no te dejaba intervenir, no sé si consideras que es así o no. Sí, hay que matizarlo, de que es el transporte más sostenible. Digamos, es más eficiente desde el punto de vista del coste energético en relación con las prestaciones que produce. Clarísimamente, dicen todos los, digamos, expertos, es por un lado el transporte ferroviario y el transporte marítimo, el transporte de buques mercantes, ¿no? Pero no en cuanto a las emisiones contaminantes. El transporte, desgraciadamente, sabéis que fundamentalmente utiliza el fueloleo marítimo, fueloleo que tiene una cantidad de azufre brutal, por ejemplo, que emite óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Entonces hay actualmente ya muchos proyectos, por ejemplo, para, digamos, descontaminar y utilizar un combustible más limpio. Primero, porque los atraques en buques, a diferencia de lo que ocurre en el puerto de Cádiz, por ejemplo, se haga eléctrico, lo cual está haciendo la autoridad portuaria. Todos los buques cruceros ahora, todo el suministro eléctrico, en vez de quemar fueloil o gasóleo directamente y contaminar la ciudad, que es lo que está haciendo en la actualidad, va a utilizar suministro eléctrico. Y luego también intentar cambiar ese fueloleo marítimo por gas natural licuado, que tiene sus problemas técnicos, pero técnicamente es viable, es mucho menos contaminante, que lógicamente sigue emitiendo CO2, pero por ejemplo no emite azufre, el gas natural apenas tiene azufre y no emite tampoco partículas, con lo cual hay una mejora ambiental si se hace ese tránsito, digamos, hacia un combustible, no decir más limpio, pero sí menos contaminante. Y de hecho, por ejemplo, se está aplicando ya en el puerto de Algeciras, no en el de Cádiz, que están obligando ya, de hecho, el verano pasado utilizaron la autoridad portuaria un dron que estaba investigando y detectando, monitorizando cuáles son las emisiones de óxidos de azufre de todos ese tráfico de buques que pasan por el estrecho, y ahí averiguó que aproximadamente la tercera parte de los buques están por encima de los límites legales, con porcentajes de azufre completamente indeseables. Entonces, eso hay que hacerlo también, hay que rebajar nivel de azufre y ese convenio aplicarlo también a los puertos gaditanos, por ejemplo, que utilicen porcentaje de azufre que no supere el 0,1 y 0,3%, cuando están utilizando fuelolos del 3 y el 5% de azufre. Es una barbaridad. Repito, el óxido de azufre es un gas muy contaminante y que efectivamente afecta a la salud. Con lo cual, valga un poquito esa diferenciación, por decir así. Es eficiente, sí, pero necesita que hacer su progreso, por ejemplo, hacia esa sostenibilidad que ahora mismo el transporte marítimo de mercancías no tiene. Claro, hay que darse cuenta que más del 90% del transporte mundial es por el mar, o sea que, sí. Es que estamos hablando de unas dimensiones, entonces por eso es por lo que digo, no digo que individualmente un barco sea más contaminante, lo que digo es que globalmente creo que el transporte marítimo bueno, desde luego tiene una capacidad de transporte que no tiene un avión, ¿no? Que también, claro, está contaminando mucho y desde luego, por muy grande que sea el avión, ¿no? Estoy pensando en el Beluga de Airbus, que quizá puede ser de los aviones más grandes para el transporte, desde luego la capacidad que tiene un buque no lo tiene. De todas formas, vamos, el capitán marítimo precisamente de Algeciras, que se acaba de jubilar, compañero mío, pues vamos, me mandaba emails con lo que estaba denunciando de precisamente lo que has estado hablando ahora. Así que, bueno, creo que las autoridades marítimas se están poniendo las pilas en ese asunto. ¿Pedro, cómo se llama? No, Julio Berzosa. Sí. Bueno, pues el transporte marítimo, que es algo muy importante además en la Bahía de Cádiz, tenemos puertos prácticamente en todos los municipios de la bahía, también en Algeciras, que es uno de los de más tránsito, ¿no? de toda Europa. Bueno, los mares y los océanos nos están advirtiendo ya del cambio climático. La crecida del nivel del mar es algo ya evidente y parece ser que ha sido en ese momento cuando hemos puesto la mirada en el mar, ¿no? Cuando nos han alertado de que bueno, pues el aumento de los niveles puede llevar a la desaparición de muchas ciudades costeras, y es ahora cuando se intenta frenar. Creo que alguna vez lo hemos hablado, Daniel, hace ya mucho tiempo, y decías, aún no es tarde, aún estamos a tiempo. Me lo comentaste hace mucho tiempo, no sé si la situación ha cambiado o ya tengo que empezar a... La ventana de oportunidad se va reduciendo, pero también dicen los científicos que tenemos hasta el año 2030. Si hasta el año 2030 no hacemos reducciones drásticas de emisiones de CO2 del 50%, digamos que el cambio climático, la crisis climática se nos escapa de las manos completamente. Tenemos estos poquitos años solamente para actuar. Se me hablas de 2030, prácticamente con fecha tope, 7 a 8 años, que a mí para... Eso nos dice el IPCC, el Panel Intergubernamental de Científicos de las Naciones Unidas. Bueno,
Claro, me preocupa realmente, sobre todo porque acabamos de decir que llevan más de 30 años administraciones locales para ponerse de acuerdo para intervenir en un molino de mareas o lo que está tardando y va a tardar en adecentar el Real Carenero, que son cosas muy pequeññitas. Para cambiar el mundo, 8 años me parece poco. No, a mí también. Sí, ¿no? Me alarma un poco el espacio de tiempo tan limitado que tenemos para recuperar. Evidentemente dicen que con el cambio climático puede subir el nivel del mar varios metros, y evidentemente pues muchas de las ciudades, no solo en España, sino en el resto del mundo, pueden sufrir mucho ese incremento de altura de los mares. Realmente yo no sé qué decir en el tema, porque ¿cuál es la solución? ¿Poner murallas y prevenir y cambiar todo? Porque claro, el daño ahora mismo existe ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Una muralla que nos proteja alrededor de los continentes? Los planes de cambio climático hablan de actuar en 3 sentidos. En primer lugar, en lo que es mitigación, es decir, reducir emisiones. Sí. Puerto Real es de los poquitos ayuntamientos que tiene un plan local de cambio climático bien elaborado, y además con proceso participativo que de verdad es para reconocerlo, ¿no? Y luego adaptación, como tú dices. Entonces puede haber soluciones que se llaman basadas en la naturaleza, por ejemplo, de intentar, por ejemplo, que esos impactos sean lo menos lesivos posible, la labor de adaptación, ¿no? Y luego, en tercer lugar, la concienciación y la comunicación, que la participación activa. Entonces, si reducimos emisiones de CO2, si conseguimos, por ejemplo, adaptarnos al cambio climático y mitigar, por ejemplo, los daños, y que la población, por ejemplo, esté concienciada y esté comprometida al cambio climático, en este lapso tan poquito de tiempo podemos, por ejemplo, controlar el problema. Si no, nos escapa de las manos completamente. Bueno, pues precisamente uno de los sistemas naturales que podrían servir de ayuda en caso de que aumente el nivel del mar en esta zona son las marismas, entornos naturales que tenemos muy cercanos. Es que la gente no sabe, Cristóbal, que y el interés, sí. Y precisamente la política actual no va en defensa de ese sistema. Estoy pensando en zonas como las aletas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero ya hay actuaciones, por ejemplo, intentar recuperar las marismas tradicionales, por ejemplo. Antes hablábamos del caso de la salina de la Dolores, salina de la Esperanza, del natural y tal, que intentan recuperar esas marismas, primero porque las vueltas de fuera de los esteros es una muralla de contención artificial, lógicamente, pero muy relacionada ya con la naturaleza, pues significa un ecosistema artificial, pero evidentemente compatible con la naturaleza. Y luego también porque las plantas que son típicas, que son autóctonas aquí de las marismas, que se llaman fanerógamas marinas, son un sumidero de carbono colosal, que la gente no lo conoce, lo está investigando en la Universidad de Cádiz. Es decir, la zostera, la cimocea, la posidonia, ya más para el Mediterráneo y tal, absorben más dióxido de carbono que un bosque, por ejemplo, natural. Y la gente no lo sabe, no en las plantas, sino lo que son los rizomas, el tallo subterráneo. Sí, da la sensación de que para el conocimiento general, porque no son hay sistemas costeros que, como no vemos un árbol gigante, que como que no hay vida, ¿no? Pues que sepa esto, que el poder de sumidero de carbono de las fanerógamas marinas que tenemos aquí en la bahía, la zostera, sobre todo, esta especie de plantita diminuta, así con unos hilios verdes, tiene más poder de captación de carbono que, por ejemplo, un alcornocal. Bueno, pues eso hay que potenciarlo, ¿no? Hay que saberlo sobre todo para no continuar atacándolo, ¿no? En este caso. Bueno, hablamos de cambio climático, que es algo de lo que llevamos mucho tiempo hablando, pero parece que hay quien todavía no es consciente y no se ha dado cuenta, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero vamos, de todas formas, me cuesta trabajo pensar que de aquí al 2030 tenemos el límite, sí, para no superar el grado y medio que nos dicen los científicos, efectivamente. Me cuesta trabajo pensar que eso va a ocurrir, ¿no? De todas formas, es verdad y está ocurriendo que el ciudadano va cambiando poquito a poco, vamos cambiando nuestras costumbres y eso es cierto. Pero vamos, que si es de aquí al 2030 estamos perdidos. Bueno, son los objetivos de desarrollo sostenible a los que hay que cumplir, que son 11 objetivos, parece que son pocos, 17, perdón, parece que son pocos, pero son vitales, ¿no? para
para el futuro. Bueno, la economía azul se pone mucho ahora en práctica. De hecho, la mayoría de fondos europeos que llegan ahora a los distintos países a través de fondos como los fondos de resiliencia, los fondos Next Generation, tienen este sistema, la economía azul, como principal base. Europa, la Unión Europea, tiene muy claro el futuro, por donde tienen que dirigirse y de algún modo también, Daniel, obliga a los países a que se adapten a este tipo de iniciativas si quieren recibir esos fondos, claro. Efectivamente. La economía azul y la economía circular son los dos ejes, por ejemplo, que tienen más financiación de Europa y más potencial también un poquito de futuro. Los dos van imbricados completamente. Es decir, la economía circular, conseguir que los residuos se incorporen otra vez al proceso productivo, no se conviertan en desechos, sino se incorporen como nueva materia prima. Y economía azul, todo el potencial del que estamos hablando que tienen los mares, tanto orgánico como inorgánico, incorporarlo también en lo que son economías, vamos a llamar, convencionales o tradicionales, ¿no? Y hay un campo de investigación y sobre todo ya de poner en práctica fabuloso. De todas formas, perdón, hay una reflexión, porque yo desde que tengo conciencia, uso de razón, la Comunidad Europea ha vivido de espalda, cuando digo lo que es en mi sector, que es la construcción naval, ha vivido de espalda a la construcción naval. O sea, en Europa se han destruido astilleros, se han cerrado astilleros a mansalva. España no hemos cerrado más astilleros porque la masa crítica ya no permitía. Pero eso ha sido una verdad. ¿Y qué ha pasado con eso? Que el centro de gravedad de la construcción naval se ha ido a los países asiáticos. Pero es que además de la construcción naval, pues también se ha ido el centro de gravedad de armadores, cada vez hay más armadores asiáticos. Y como antes he dicho, el 90% del transporte mundial es por mar. ¿Y quién es el dueño del mercado? El que tenga el transporte en sus manos. Y eso es una cosa que está ocurriendo ya. Y eso Europa, para recuperarlo, va a ser, por lo menos en el sector de mi profesión, va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Si no se ponen las pilas. En el tema de construcción naval. La construcción naval, sí. Es cierto que hay astilleros asiáticos que están, bueno, pues muy pujantes, y precisamente ahora que se ven esa oportunidad de los gaseros, es curioso, ¿no? Porque hemos visto la oportunidad de construir barcos gaseros en esta zona cuando hemos tenido conocimiento de que el mercado asiático está hasta el 2024 colapsado, de que ya no hay posibilidad de construcción, y hemos dicho, oye, pues si allí ya no se puede, vamos a intentar apostar aquí, ¿no? Por colapso del vecino, podemos decir, es cuando hemos detectado ahora esa necesidad. Bueno, estamos llegando casi al final, pero me gustaría hablar de los mares como espacio para el deporte náutico, porque estamos viviendo aquí, bueno, pues en esta zona, la gran regata, la Sail GP, que han sido escenario en Cádiz, bueno, pues multitud de pequeñas competiciones que se realizan, bueno, pues en el Club Náutico Trocadero, en el Cano, en Puerto Cherry, bueno, pues en toda la zona costera. Los deportistas náuticos, la mayoría de ellos utilizando energía renovable para mover sus barcos, que es el viento. Ahí no hay actividad contaminante, al menos que Daniel me diga lo contrario. Esa es mi sensación, y es muy importante también para esta zona. Bueno, el deporte náutico en Cádiz siempre ha sido Cádiz siempre ha sido cuna de deporte náutico en todos los sentidos. Ya no quiero hablar, por supuesto, del atractivo del Juan Sebastián Elcano saliendo por la bahía de Cádiz, acompañado de cientos, yo diría que incluso miles de embarcaciones que acompañan a nuestro buque escuela, nuestro velero Juan Sebastián Elcano, construido aquí en Cádiz, construcción naval, hace ya casi 100 años, sí. Pero bueno, fue construido aquí. El buque escuela también uruguayo también se construyó en Matagorda, si no recuerdo mal, el Capitán Miranda. Bueno, pasando al tema deportivo, evidentemente este año con la regata esta de velocidad de los nuevos, de los nuevos prototipos que parecen que vuelan en vez de navegar,
Eso ha sido un punto de inflexión muy importante para la Bahía de Cádiz. Con anterioridad, todos los torneos que ha habido de regatas y tal, en la bahía, con el puerto Sherry también es un punto también neurálgico para el deporte náutico. La regata de veleros que organiza incluso una de las familias ilustres de aquí de Puerto Real, como son los Cervera, que tienen cierto protagonismo en esa regata de cruceros, pues tiene muy atractiva. Aparte que yo soy de Cartagena, allí está el Mar Menor, que está ahora sufriendo muchísimo, pero también se asemeja mucho a la bahía, aunque la bahía tiene la suerte de ser un poco más abierta, evidentemente, pero que también es un gran espacio para poder disfrutarlo desde el punto de vista del deporte náutico, y yo creo que es una buena baza para poder potenciar la bahía. Hablábamos de la gran regata, que tenemos que recordar que este año 2022 no se va a celebrar aquí en Cádiz, que no se va a celebrar en Cádiz no porque Cádiz haya perdido la gran regata como puerto, como hemos visto en algún medio, sino porque los organizadores han decidido que la van a celebrar en el Mar Báltico y que volverá a Cádiz en el 2023 y que será puerto, o sea, sede Cádiz, ¿no? para esta gran regata, donde el barco también es protagonista en el deporte en general, ¿no? En el deporte náutico, también muy ligado al turismo, ¿no? Y al turismo sostenible, además, ¿no? Bueno, yo hablaría, aparte, o sea, en el tema deportivo, yo creo que habría que, de alguna manera, potenciar, que creo que no se está haciendo en Cádiz, el tema de la vela latina, que es un deporte, bueno, de navegación, es un sistema de navegación muy afianzado en Cádiz, por lo menos tradicionalmente. Y además hay zonas en España donde se hacen regatas de vela latina. En Canarias en concreto creo que se hacen. Y aquí pues se debería de potenciar ese tipo, además pues recuperábamos culturalmente esa tradición. Y por otro lado yo abriría un poco el tema de recreo. Y en recreo, hace unos años, en Bazán, pues estuvimos a punto de hacer embarcaciones de recreo. Después cambió el presidente y entonces se acabó, y no se hizo, ¿no? Hicimos un estudio y las cifras que arrojaba para que nosotros nos asemejáramos simplemente a Italia, en cuanto a número de habitantes por barco, pues que nosotros podíamos estar en 200 y pico, mientras, bueno, lo que es Estados Unidos o lo que es Noruega, me parece que está cada 10 habitantes hay un barco de recreo, de vela o de motor, de todo. Entonces, ese es un sector, para mí, que siempre lo he pensado, que debería potenciarse en España, que no se hace, y sobre todo aquí en esta zona. Y además es un sector que va, claro, en crisis es muy difícil potenciarlo porque nadie va a comprarse un barco, tiene otras necesidades. Bueno, las embarcaciones fueron en época de crisis de lo que más se vendía, porque al final el que padece la crisis ni siquiera piensa en comprarse un barco en ningún momento de su vida, ¿no? Pero creo que va intrínsecamente ligado al poder adquisitivo, entonces al nivel de vida. Entonces, si tú tienes un nivel de vida más alto, pues aparte de comprarte el coche, la casa y tal, pues te compras el barco. Entonces, en España, como antes hemos dicho al principio, que vivimos de espalda al mar, pues en ese aspecto también es exactamente igual. Bueno, el de aprovechar el entorno, los mares, los océanos para el deporte es algo importante, turismo sostenible. Lo hemos sabido hacer o lo han sabido hacer los vecinos, por ejemplo, de Tarifa, han aprovechado el tiempo para el viento, en este caso para el turismo. Tenemos un campo de regatas importante en la bahía de Cádiz, Daniel, es turismo sostenible y entiendo que una apuesta también importante, ¿no? Sí, además con los dos aspectos que tiene, vamos a llamar positivos. Primero, el aspecto educativo, es muy importante, desde los niños, por ejemplo, se les instruye, se les aficione, por ejemplo, al deporte de vela, que es el más ecológico que existe.
y el aspecto también, lógicamente, digamos, saludable, porque lo dejas un deporte, en definitiva, en contacto con la naturaleza, con el sol, con el viento y tal, y es un aspecto efectivamente a potenciar. Pero es cierto que va muy ligado al poder adquisitivo. Tener un velero, por ejemplo, cuesta mucho dinero, que es un velero pequeñito de 8 o de 10 metros de eslora y tal. Nosotros hemos tenido un velero, seguimos teniendo un velero, por ejemplo, que nos dio narcotráfico, requisado a los narcotraficantes. ¿Nosotros te refieres a Ecologistas en Acción? Y vamos, el mantenimiento tela marinera, necesitas un poder adquisitivo medio alto, por ejemplo, para mantenerlo. Entonces es la diferencia con el resto de los países de Europa, ¿no? Que efectivamente tienen un poder adquisitivo mayor que el nuestro. Pero había que potenciar, repito, incluso desde la infancia, ¿no? Desde los más pequeñitos y tal, y esas escuelas de vela, la verdad que son muy interesantes, sobre todo pues son barquitos veleros que no necesiten ni mucho mantenimiento y tampoco mucho coste, la verdad se pueden y se deben potenciar. Sí. Bueno, pues el potencial también del deporte náutico, de las regatas, que puede hacer también, bueno, pues que crecer al deporte, crecer al turismo, y puede hacer, bueno, puede hacer muchas cosas. De hecho, una regata va a ser lo que haga que el rey Juan Carlos regrese a España en estos días, que le han dicho que va a venir para una regata, con lo cual, fíjense todo lo que puede lograr. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Queríamos analizar en este Día Marítimo Europeo nuestra relación con los mares, nuestra relación con los océanos. Después de hablar lo que hemos compartido en esta mesa, Miguel, ¿cómo calificarías nuestra relación actual con los mares y con los océanos? ¿Estamos en un proceso de reconciliación? ¿Estamos acercándonos más? ¿Nos estamos acercando en positivo, en negativo? Bueno, en mi opinión, España siempre ha sido una nación marítima, eso no cabe duda. Siempre hemos tenido el mar como compañero de viaje en todas nuestras vicisitudes que hemos podido pasar a lo largo de toda nuestra historia. Evidentemente ha habido mejores épocas que otras, en las cuales pues se ha cuidado mucho más el mar, otras ha habido un poco de explotación excesiva, a lo mejor, de nuestras costas y demás. No hemos hablado de un tema que creo que es interesante, y desde aquí quiero mandar un saludo y un afectuoso abrazo a toda la gente que se dedica a la pesca, que también tiene su escenario en el mar. Y entonces hemos sabido explotar, como hemos podido explotar toda la riqueza que nos da el mar, o la mar, como decimos los marinos, la mar. ¿Que estamos en el buen camino? Yo creo que sí. ¿Que podemos sacar mucho provecho? También. O sea, el porvenir, aunque nos lo haya pusto un poco oscuro por el 2030 y tal... Bueno, no es un vaticinio. No. Dice los científicos, lo digo yo. Eso, me hago eco. Lo dicen científicos como el primo de Rajoy. No quiero en absoluto poner en tela de juicio nada de eso. Evidentemente hay estudios que te pueden ir encaminando hacia ciertas cosas, y creo que estamos rectificando lo que se ha estado haciendo en este momento. Prueba de ello es la iniciativa europea que hoy nos ha hecho venir a todos y reunirnos aquí. En fin, que yo creo que sí, que miramos no tan de espaldas como hemos podido afirmar en un momento dado, sino que miramos el mar con cariño, la gente que se dedica al mar con cariño. Tenemos unas grandes rutas, tanto de comerciales como sociales y culturales, gracias al mar, y podríamos decir que casi somos los privilegiados al contar con esos tantísimos kilómetros de costa que tenemos, y las riquezas que, si bien nuestra plataforma continental no es excesiva, pero sí que nos une más que nos separa. Hay que recordar que el mar es la frontera natural de muchos pueblos, y gracias a ella se juntan y se unen muchas culturas a lo largo de la historia, y las relaciones internacionales pues muchas veces es gracias al mar, y la mar pues siempre está ahí presente. Habría que hacer también, si hablamos de analizar los mares y los océanos en Europa, podríamos hablar prácticamente de cualquier tema, porque estamos rodeados, como decíamos al principio, de mares y de océanos, desde sectores como la pesca, como bien decía, el transporte, hasta también, porque es un
quizás lo que Europa todavía no ha conseguido ponerse de acuerdo y habría que mirar al detalle es el papel que juega el mar, en este caso el Mediterráneo, en la inmigración, ¿no? que es también un sector o un foco en el que habría que debatir en otros foros, claro está, en este caso. Jesús Alonso, vicedecano territorial del Colegio de Ingenieros de Cádiz, a modo de conclusión, nuestra relación con el mar, con los mares y océanos. Bueno, yo creo que cada vez más positiva. Yo creo que se ha vivido unos años bastante de espalda, pero creo que ahora, pues con todos estos programas, pues bueno, yo creo que sí, que iremos retomando, porque España, como ha dicho el coronel, pues es que tenemos miles de kilómetros de costa y eso tenemos que aprovecharlo. Yo creo que estoy esperanzado que sí. Con optimismo, ¿no? Con optimismo, ¿no? En este caso. Daniel López, a modo de conclusión. Pues que las relaciones, como se dice de las fincas, manifiestamente mejorable, ¿no? O sea, que efectivamente vamos en buen camino, sobre todo porque estamos rectificando errores del pasado. En el tema de la pesca, por ejemplo, que habéis señalado, actualmente, por ejemplo, ya hay una política diferente, una política europea de pesca, por ejemplo, que habla de crear reservas marinas pesqueras. De hecho, aquí en Cádiz, por ejemplo, una propuesta muy interesante, que apoyamos nosotros también, de reserva marina pesquera que va desde Conil, desde Chiclana incluso, hasta Cabo Trafalgar, con el apoyo de cofradía de pescadores, que son más conscientes efectivamente de que no pueden, digamos, dilapidar un recurso, pues recursos renovables, pero hay que hacerlo con sentido y con juicio y con conocimientos científicos. Entonces, ese tipo de giro, digamos, de golpe de timón, utilizar un término marítimo y tal, lo estamos haciendo ahora un poquito tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, la verdad es que sí hay señales positivas de que estamos rectificando errores del pasado y haciendo, digamos, explotaciones o aprovechamiento, mejor que explotaciones del mar, ya de forma más sostenible y no de forma tan depredadora como ha sido hasta hace bien poco, ¿no? Pues muchas gracias a Daniel López, miembro de Ecologistas en Acción, a Jesús Alonso, vicedecano territorial del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de Cádiz. Muchas gracias por acompañarnos y también, por supuesto, gracias a Miguel Flores, coronel de Infantería de Marina y delegado de Cultura e Historia Naval del Museo Naval de San Fernando, al que entiendo están todos invitados, ¿no? Por supuesto. De martes a sábado está abierto por las mañanas, de un horario de 10 a 2 de la tarde, y aunque no sea el más apropiado, aconsejo ir porque sorprende, o normalmente la gente sale muy satisfecha de estar allí un ratito con nosotros. Pues muchas gracias por acompañarnos y gracias también a la Asociación Generación Europa de Andalucía, que ha colaborado ampliamente con este programa. Nosotros nos marchamos, en la próxima semana volveremos en Antena de Opinión con otros temas, otros asuntos también para repasar la actualidad. Gracias por su compañía, buenas noches.